damos la gloria, te damos la honra, la alabanza a nuestro Dios y Padre eterno. Te damos la gloria y la honra en esta preciosa hora. Le damos la alabanza al Todopoderoso y eterno Dios en este gran tiempo de bendición, porque Dios es bueno, grande y maravilloso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Rey y Padre eterno, que en esta hora le alabamos, le glorificamos, le bendecimos, le exaltamos. Damos la alabanza y la adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso y eterno Padre Celestial, que nos bendice con toda bendición. Bendito sea nuestro Dios maravilloso y eterno Rey. En el nombre de Cristo Jesús le adoramos, le alabamos, le bendecimos, le exaltamos a Él, porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso. Bendito y bondadoso es nuestro Rey y Padre Celestial. Así que sean todos bienvenidos a un gran tiempo de bendición, un tiempo poderoso en la presencia de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios maravilloso y eterno Rey, porque grande es el Señor, maravilloso Dios del cielo y de la tierra. Bendito es el Todopoderoso y eterno Dios, que nos bendice con toda bendición espiritual en lugares celestiales, porque así le plació al Señor bendecirnos, y en esta noche somos bendecidos, en esta noche donde Dios con su gloriosa presencia, con su maravillosa palabra nos habla, nos enseña, nos capacita. Bendito sea el Señor que hace esta gloriosa bendición en nuestras vidas. Así que vamos a pedirle en esta hora que Dios nos bendiga, vamos a pedirle al Señor que Dios nos dé entendimiento, sabiduría, en esta noche preciosa, en esta hora maravillosa, que el Señor nos dé ese entendimiento para en este seminario de guerra espiritual en el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche que estamos aquí en Calarcá, Colombia, haciendo esta emisión de este programa precioso, ese tiempo maravilloso, ese culto en casa, tiempo en la presencia del Todopoderoso, tiempo con el Espíritu Santo de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Así que les bendecimos a todos ustedes donde quiera que estén en este momento, amplificando esta señal, recibiendo esta señal, recibiendo este video en vivo en el nombre del Señor Jesucristo, y a todos aquellos que de pronto también lo van a recibir en modo indiferido. Bueno, les bendecimos a ustedes también en el nombre del Señor Jesucristo en el momento en que lo esté recibiendo, viendo, escuchando este audio, este video. Lo bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios como tiene que ser. Vamos a pedirle al Señor esa bendición extraordinaria de poder que Él nos enseñe y nos capacite en su gracia y en su gloriosa bendición. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración a ti, bendito y hermoso Dios del cielo y de la tierra, que pedimos que tu bendición se derrame sobre nosotros, que tu bendición fluya, Dios soberano y eterno Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Glorifícate una vez más. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Dios soberano y eterno Dios, en nuestros corazones, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Pedimos esta bendición tuya, Señor, que seas tú orando, que seas tú quebrantando, que seas tú rompiendo, Señor, toda tiniebla, que seas tú rompiendo toda obra demoníaca, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Destruye, despedaza, Señor, toda artimaña del diablo, toda artimaña demoníaca, Padre. Todo lo que el enemigo quiera gestar en contra de nosotros, Señor, destrúyelo, quémalo, consúmelo en esta hora, Padre soberano y eterno Dios, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Te pedimos que esa gloria tuya fluya, te pedimos que esa presencia tuya fluya, Señor amado y glorioso Rey, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, papá. Bendito sea tu nombre, glorioso Dios. Alabado sea tu nombre, Dios y Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, glorifícate cada día más en nuestras vidas, Dios soberano. Sigue obrando, quebrantando, rompiendo, quemando, consumiendo todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que no es de tu agrado, bendito y hermoso Padre, todo lo que no te alaba, Señor, amado y glorioso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Padre glorioso. Bendito alabado sea tu nombre, Padre maravilloso y eterno Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, glorioso Salvador. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, amado Dios. Bendecimos tu santo nombre, precioso Padre Santo. Sigue fluyendo, sigue glorificándote, Señor. Sigue obrando, bendito y hermoso Padre.
en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y glorioso, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu gracia, Papá Santo. Necesitamos de tu poder, bendito y hermoso, Dios. Necesitamos de tu obra gloriosa, Padre Celestial, en esta hora, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Sigue glorificándote, Señor. Sigue orando, bendito y hermoso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Derrame tu gloria, derrame tu fuego, derrame tu poder, Señor. Derrame tu presencia divina, bendito y hermoso, Padre. Derrama tu gloria poderosa, bendito y hermoso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Santo eres tú, Señor, por siempre, bendito Rey. Santo eres tú por siempre, bendito Dios. Gracias, amado Salvador. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, qué bendición tan grande en el nombre de Cristo Jesús en este tiempo de guerra espiritual, en esta hora maravillosa. Así que vamos a la palabra del Señor. Veníamos hablando en esta enseñanza, en la enseñanza anterior, de cómo nuestro Dios maravilloso, de cómo nuestro Rey precioso nos da esta sabiduría de entender que en nuestro ser, en nuestra alma, pues veníamos hablando de que es lo que el enemigo va a querer obrar, va a querer atacar, y es nosotros muy importante entender que tenemos armas poderosas. Y la palabra en segunda carta de Corintios capítulo 10 versículo 4 nos habla: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Unas fortalezas que se han levantado en nuestro ser interior, unas fortalezas que se han levantado, el enemigo había levantado en nuestra alma, había levantado en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, espiritualmente hablando, también en nuestro espíritu, una conciencia que vimos que necesitamos ser reeducadas, una alma que necesitamos ser limpiada, ser purificada, ser santificada, un alma que necesita ser renovada, un espíritu que también necesita ser hecho nuevo en nosotros. Entonces teníamos esa grande y gloriosa bendición que el Señor nos habla de que el enemigo hizo cosas que con el poder de Dios es que se pueden derribar esas armas. Con el poder de Dios es que, tenemos esas armas que se pueden derribar todo lo que el enemigo hizo en nuestro ser. De ahí que por eso vimos que es muy importante que la persona esté andando en el Señor, en esta condición maravillosa de ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso veíamos cómo es que el enemigo empieza a orar, veíamos cómo el enemigo empieza a gestar en el alma de la persona cosas que levantó como fortalezas a través de que el hombre obviamente dejó entrar el pecado a su alma. Entró el enemigo también y empezó a orar, Satanás, haciendo cosas tremendas en el pensamiento de las personas. Dice, ¿cómo ocurren estas cosas? Pues la idea del enemigo es afectar al hombre espiritualmente hablando, controlando a la persona, llevándolo a la maldad total, porque la persona obviamente al abrir esta puerta a través de su alma, tras permitirla a través de esas cosas, obviamente Satanás va a poder entrar a obrar espiritualmente, afectando todo el ser humano, afectando toda la persona. Entonces Satanás empieza con cosas externas que están afuera del hombre, como imágenes, como música, televisión, internet, en fin, usando los medios audiovisuales, usando los medios que extravían nuestros sentidos para que a través de eso nosotros le demos cabida al enemigo. Y por eso nuestro entorno exterior, nuestros sentidos del cuerpo van a querer ser afectados por el enemigo, de esta manera entrar y afectar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y una vez esta dimensión del alma siendo afectada, la mente, los pensamientos, pues obviamente va a afectar las emociones y los sentimientos de la persona, y eso va a provocar que las pasiones, que los deseos empiecen a convertirse en acciones, y esas acciones obviamente van a terminar siendo una inclinación, una tendencia, una conducta con unos hábitos, los cuales hacen que la persona determine su carácter, determine su comportamiento, o sea, van a afectar en total a su voluntad, y por lo cual la persona va a tener un estilo o una manera de vivir, obviamente va a ser mala, porque va a ser inclinada por tendencias demoníacas, de maldad e inmundicia, y no va a ser un estilo de vida realmente que sea vida, porque tenemos ese nombre, ¿no?, que le llamamos estilo de vida, cuando realmente no es estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vivir, de una manera de obrar la persona,
un comportamiento, un carácter que lo va a llevar es a la muerte, porque está en la tendencia hacia la maldad y hacia el pecado, porque ya Satanás ha venido obrando en la persona y por eso se levantan comportamientos, carácter en el alma de la persona, lo que la persona empieza a hacer unos hábitos, tendencia, una moda, y la persona empieza a vivir bajo esa condición y a pensar de esa manera, por lo cual sus emociones, pensamientos, sentimientos van a ser afectados y por lo cual entonces el enemigo pues, va a lograr que la persona acepte esa condición y la persona pues obviamente diga que no, ya yo vivo así, yo soy así, nadie me cambia, así está bien, yo no le veo nada malo en esto, ya su conciencia es afectada, entonces la persona no le ve nada en hacer algo malo, le ve como bueno, no le encuentra por qué sea algo malo. Y entonces vimos también, eso lo vimos en Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces vemos que el que tienta es el diablo, el que tienta es el enemigo. Ya vemos que es lo que tienta, es lo que viene de afuera hacia adentro, querer entrar, que la persona le abra la puerta para que él empezara a orar y en la persona, ya estando en la persona, empieza a levantar fortaleza, empieza a levantar, como lo vimos anteriormente en la descripción, empieza a hacer que la persona tenga un carácter, un comportamiento, una tendencia y empieza a inclinarse a eso y forma un hábito, forma una cultura, la persona una manera de vivir, obviamente, y donde la persona dice, yo no cambio, yo soy así, y ya lo vimos anteriormente. Entonces esa es la tentación que le permite al enemigo entrar para empezar a obrar dentro de la persona, empezar a obrar y formar una que llamamos en la Biblia, o que la Biblia lo llama una fortaleza y así lo llamamos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vemos que el enemigo es el que hace esto y el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, atracción y seducción. Entonces la concupiscencia puede haber concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces no es una manera de vivir, sino una manera de morir. Entonces es muy importante entender esas cosas, que el enemigo viene y de las cosas que están grabadas en el corazón de la persona, de esa herencia que venimos, pues el enemigo viene a orar. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Porque es eso, el enemigo busca cómo hallar lugar a través de esas circunstancias en las personas y eso lo vimos, y simplemente recapitulando un poco de los aspectos que vimos en la guerra espiritual de la enseñanza anterior, es muy importante tener bien claros que estamos hablando de la persona, de la mente, estamos hablando del alma de la persona, estamos hablando del espíritu de la persona, del ser humano como tal, donde se empieza a gestar una batalla, donde empieza a haber la principal batalla, ahí en la persona, es en el ser humano, donde hay que derribar esas fortalezas que Satanás levantó, que Satanás edificó, que Satanás hizo en nuestra mente, nuestro consciente, subconsciente, en cualquier área de nuestro cuerpo, nuestro ser. El enemigo hizo estas cosas a través del tiempo, a través de la cultura del mundo. Acuérdense que vimos que el mundo de tinieblas, el mundo del pecado, el mundo de maldad, obviamente es un aliado de Satanás, eso lo vimos también. Y entonces Satanás va a usar eso porque el enemigo usa esos aspectos para poder hacer eso en nosotros. Entonces debemos entender que capítulo 2 de Efesios, versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahí vemos que Satanás empieza a operar, obviamente, trayendo como consecuencia la desobediencia hacia Dios. Y esa es la guerra que nosotros empezamos ahora y esa es la tentación que Satanás hace a que las personas no obedezcan a Dios, a que la persona ande en pecado. Pero ¿cómo se hace eso? Pues obviamente el enemigo, ¿qué hizo? El enemigo hizo algo en nuestro ser y hace eso en nuestra alma, que la persona dice, no, pero una mentira pequeña no es pecado, no, pero hacer esto yo no le veo nada de malo, no, pero andar fornicando no le veo nada de malo, no estoy haciendo nada, no, pero codiciando a una mujer no estoy haciendo nada porque no me acosté con ella o con ese hombre o esto y lo otro, o no, o simplemente yo me acosté porque también mi pareja también tiene otro, y en fin, un poco de cosas, no, yo no le pago bien por bien porque él me hizo mal, entonces yo también le pago mal.
mal, yo tengo derecho a hacer mi vida, ¿qué de malo tiene que yo esté haciendo eso? ¿Qué de malo tiene que me eche una canita del aire? ¿Qué de malo tiene? Es mi vida y yo no sé qué. Entonces, miren, todos y muchos argumentos pueden haber y existir en donde no se le ve nada malo. O sea, Satanás hace y levanta esa fortaleza en la persona pensando que no está haciendo malo, ¿no? Yo me robo esto y esa persona que le robé no necesita, es una persona rica o es una persona pudiente o qué sé yo, o además él no me interesa, ahí tiene, yo sí necesito porque estoy pasando dificultades. Entonces el enemigo levantó esa fortaleza en la persona, esa tendencia y ese carácter de la persona ahora en su alma, en su ser, en su espíritu, donde va a desobedecer lo que Dios manda en su palabra, de no fornicar, de no robar, de no mentir, de no matar, de no adulterar, de no hacer trampa, de no ser deshonesto, de hacer las cosas correctamente. Entonces vemos muy bien y claramente que eso es lo que empieza el enemigo a operar, a que nosotros seamos desobedientes, que la persona sea desobediente a Dios, y por eso vemos que el enemigo empieza con las tentaciones, con las circunstancias que la persona le provoquen hacerlo. Por ejemplo, la persona está en una circunstancia que, por ejemplo, se quedó dormido, le cogió la tarde, hay una circunstancia donde Satanás logró que la persona se quedara dormido, que tuviera sueño, se trasnochara, y el otro día tenía una reunión importante, tenía una reunión o tenía que encontrarse con alguien importante, o tenía una cita, o tenía algo así por el estilo, tenía que ir a trabajar. Entonces Satanás gestó todas estas cosas, y de ahí cuando la persona viene a enfrentar esa circunstancia, que se quedó dormido, que llegó tarde, que le pasó algo, que no se apresuró, que se le olvidó, entonces ya ahí donde viene la tentación. El enemigo le va a tentar a qué, a que la persona mienta, a la persona obviamente desobedezca a Dios, pero él no piensa en ese momento en Dios, él piensa en ese momento en quedar bien a través de esa mentira o de ese engaño o de esa hipocresía, y escudarse en cualquier excusa que el enemigo le pone en su mente, que ya en su corazón le ha gestado Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el pecado, ya viene el pecado. La persona empieza a orar, hace la mentira, dice la mentira y todas esas cosas pensando que quedó bien, pero delante del Señor quedó mal porque está desobedeciendo al mandamiento del Señor de no mentir. Entonces vemos todo esto, es lo que Satanás empieza a operar. Entonces hay personas ya que es una fortaleza, que ya empiezan a mentir y a mentir y a mentir, y hasta se creen las propias mentiras, y para una mentira tapan una mentira con otra mentira. Entonces, en fin, estoy dando un ejemplo en muchas áreas, pero estamos en esta condición de que se levantó una fortaleza. Así que con el poder de Dios es que empieza a derribar esa fortaleza, si es una guerra que empieza a existir, porque el enemigo, porque el alma estaba engañada, el alma que estaba y el espíritu humano que estaba engañado, entonces va a querer mantener esa fortaleza en pie, va a querer mantener, porque es de ahí donde el enemigo gana ventaja, es de ahí donde el enemigo puede obrar. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos esto, comprendamos que hay fortalezas que las personas se levantaron, hay fortalezas que el enemigo levantó, y es donde tenemos que empezar a derribar en cualquier área de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso usted que hay personas que son, por ejemplo, pesimistas, que personas que no, pero son muy negativas, pues el enemigo le levantó una fortaleza durante su vivir, el enemigo logró entrar, y por eso hay personas que aún con Cristo, aún en el Señor, les cuesta la fe, les cuesta, y sí dicen amén por una tendencia, sí dicen amén por esto, pero a ellos les cuesta hacer esto, les cuesta creer en el Señor, les cuesta cambiar esa condición, o no lo ven como algo malo, lo ven como algo, no, sí, yo soy así de pronto y así me acepta el Señor, pero vemos que el enemigo es ahí donde esa fortaleza que se levantó, tiene que la persona empezar a hacer guerra espiritual, empezar a hacer guerra para derribar esa fortaleza con el poder del Señor. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y contra todo argumento que se levante en contra del conocimiento del Señor, llevando esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces vemos esta condición. El Señor nos vino a libertar, el Señor nos libertó de toda esa condición del hombre para que seamos realmente libres en nombre de Cristo Jesús. Así que ahí donde el Señor nos da ese control, ese poder que tenemos nosotros a través de la libertad con que Cristo nos vino a ser libre. Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la libertad viene de parte de nuestro Dios Todopoderoso en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es muy importante de nosotros mantener esta libertad, y de una libertad que nosotros no éramos. Pensábamos que éramos libres, pero no éramos libres. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 15
Y 16 dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, muy importante es eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás a través de la tentación? Pues buscar que la persona le obedezca al enemigo, desobedezca a Dios, le obedezca a Satanás, y entonces la persona se vuelve esclava del pecado, esclava de Satanás. Entonces, por eso nosotros que éramos pecadores, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos de Satanás. Entonces, muy importante nosotros tener esto bien claro en el nombre potente y glorioso de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Éramos esclavos del enemigo, éramos esclavos, y ahí es donde el Señor Jesucristo dijo, Él nos viene a libertar, pero que no volvamos a caer en esclavitud. Por eso es muy importante empezar que la persona se mantenga en esta condición, no relajarse, no venir a tomar postura de que no, yo estoy como que tranquilo. No, el enemigo está buscando toda hora cómo volver a esclavizarle, cómo volver a que la persona caiga en tentación. Y por eso en esa condición obviamente Satanás es donde va a obrar en la persona y va a seguir haciendo la obra que él quiere hacer. Entonces, por eso muy importante que nosotros lo comprendamos en el nombre de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice: a vos y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos que nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo nos vino a libertar de esa condición de esclavitud, porque el enemigo tenía ese derecho sobre nosotros, y como éramos esclavos, que obedecíamos a Satanás, que obedecíamos al pecado, obedecíamos los deseos que habían en nuestra alma, porque el enemigo levantó esas cosas en nosotros, esas fortalezas en nuestro ser, y hacíamos esas cosas. Entonces él tenía ese derecho sobre la persona. Es como cuando un esclavo, el dueño tenía propiedad de ese esclavo, y entonces era el dueño, como vemos hoy en día en las transacciones de cualquier cosa: esta casa es mía. ¿Por qué es mía? Porque yo tengo las escrituras. Este carro es mío. ¿Por qué? Porque yo tengo la tarjeta de propiedad, mire, está mi nombre. Entonces, así como cualquier cosa que uno compra en una factura, ¿a nombre de quién? A nombre de la persona que lo compra, que lo adquiere. Entonces ya es el dueño de esas cosas. Así que, por lo cual así éramos nosotros. El enemigo tenía esa propiedad, ahora Dios la ha libertado, Dios la ha quitado. Todas las maldiciones que vinieron por esa causa, entonces es donde él ha quitado y ha clamado esa acta de maldiciones, esa propiedad que nosotros teníamos, la destruyó, y ahora somos del Rey del cielo y de la tierra. Por eso despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué bendición tan grande y tan maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Y primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, entonces nos habla muy bien que nosotros debemos mantener esa libertad, mantenernos libres en esa bendición con que Cristo nos vino a libertar. Y nos deja unos puntos muy importantes que nosotros tenemos que mantener siempre, unos puntos que nosotros tenemos que cuidar. Y mira lo que dice aquí la palabra: estar siempre gozosos, orar sin cesar. Ahí donde vemos que en las oraciones, obviamente, de los tipos de oración que habla aquí el apóstol Pablo, en ese orar sin cesar abarca todas esas oraciones de guerra espiritual, de clamor, de oración, de intercesión. Es muy importante estar siempre en esa condición incesante, y que nosotros no desfallezcamos, estar en todo tiempo en esto, porque sabemos que el enemigo está mirando. Tenemos un adversario que es Satanás, y eso lo vamos a ver ahorita, los adversarios que tenemos nosotros, que es el punto central de esta enseñanza en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Mire, está siempre gozosos, orar sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, mire, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo.
nuestro Señor, y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces mire que el Señor habla aquí, o el apóstol Pablo, el Espíritu Santo sí a través del apóstol Pablo, mire que habla que todo vuestro ser, mire que está hablando lo importante de orar, de estar en esa guerra espiritual, de estar en esa pendiente, de examinar las cosas, de que el Espíritu Santo de Dios sea nuestro ayudador, nuestro aliado, que nosotros alimentemos esa bendición maravillosa, ese fuego poderoso del Espíritu Santo de Dios, que retengamos, que miremos las cosas que nos convienen, que no nos convienen, que no le abramos la puerta al enemigo para que entre otra vez en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra mente, para que no logre otra vez levantar fortalezas o mantener una fortaleza que el enemigo ha levantado, mantenerla en pie, cuando nosotros tenemos que empezar a derribar en el nombre del Señor Jesucristo, con el poder de Dios. Y por eso, ¿por qué es tan importante esto? Mire, ¿por qué es importante? ¿Por qué estamos centrándonos y por qué la palabra de Dios nos habla que todo vuestro ser sea guardado? Porque es lo más principal de esta guerra. Lo más principal de esta guerra es nuestro ser, el ser humano, el alma, el espíritu. Es muy importante, todo nuestro ser, es muy importante que sea lo primero que empecemos nosotros a entender, porque tenemos que batallar, que pelear. A veces nosotros la guerra espiritual hacemos más hacia afuera, y la guerra espiritual sí hay que hacerla hacia el enemigo que está afuera, hay que hacerla hacia el mundo que está afuera, pero también hay que entender que la guerra más fundamental es la que es dentro de nosotros, es dentro del ser humano. Entonces, aquí quiero recalcar esto, quiero que nosotros nos demos cuenta de algo muy importante, cuáles son nuestros enemigos, cuál es el enemigo del hombre, cuál es el enemigo que tú y yo tenemos, cuáles son los enemigos. Y la Biblia nos habla de tres enemigos fundamentales y básicos, tres enemigos que nosotros tenemos, con los cuales hacemos contra ellos guerra espiritual. ¿Cuáles son estos enemigos que nosotros tenemos? ¿Y cuáles son? Pues obviamente vamos a mencionarlos y los voy a desglosar en la palabra del Señor. Y son, para que usted tome apuntes: Satanás es nuestro enemigo, el mundo de tinieblas o de maldad que estamos envueltos, como lo vimos, un mundo, según el príncipe, la potestad del aire, un mundo que está de maldad, un mundo que es inclinado a la desobediencia a Dios. Ese es otro enemigo. Y el tercer enemigo, aunque obviamente lo digo en este orden, pero el de más importancia no es el diablo, el de más importancia no es el mundo, sin descuidar que son enemigos, sin perder de vista que son enemigos, pero el enemigo más tremendo es el cuerpo del pecado del hombre, como lo vio a Santiago, el hombre de pecado. El hombre, las concupiscencias, el alma pecaminosa del hombre. Nosotros mismos, nuestra alma, esa naturaleza pecaminosa es un enemigo tremendo para nosotros mismos. Entonces, por eso es muy importante entender que esos enemigos es lo que tenemos nosotros que hacer guerra, es destruir esas artimañas del enemigo que busca mantener todo eso, la obra del diablo, el mundo de tinieblas y la naturaleza pecaminosa, mantenerla en contra de nosotros, porque nos va a llevar a la destrucción, nos va a llevar a una vida terrible. Entonces vamos a ver Satanás, vamos a ver el primer enemigo, para que nos quede bien claro, es un enemigo que nosotros tenemos. Así que dice la Biblia en primera carta de Pedro, vamos a leer varios versículos donde nos habla que Satanás es nuestro enemigo, Satanás es nuestro adversario, para que nos quede bien claro a nuestra conciencia y en nuestra alma, y entendamos esta verdad poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, habla de sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, mire, vuestro adversario. Entonces aquí lo habla, recalque esa palabra, adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el enemigo está mirando, gestando a quien quiere devorar, y eso lo vimos en la palabra del Señor también. Traemos a memoria lo que Job o en el libro de Job, Satanás habla cuando Dios le pregunta: ¿y usted dónde viene? ¿Usted qué está haciendo? Le dice: de rodear la tierra y andar por ella. Entonces eso es lo que Satanás está haciendo, está buscando, está mirando, y por eso, como él no es omnipresente, pues se tiene que aliar de demonios, de un ejército, de una estrategia del diablo para poder que las personas le den cabida a Satanás. Él no es omnipresente, así que él tiene que andar buscando, tiene que andar, él no puede estar en un lugar al mismo tiempo. Así que solo Dios lo puede hacer, solo Dios puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Satanás no puede estar en varios lugares al mismo tiempo, está en un solo lugar,
en una hora específica y así tiene que estar rodeando la tierra. Entonces el enemigo está haciendo eso, por eso dice el apóstol, sé sobrio y velar. Mire que está hablando de condición del alma. Ojo que estoy recalcando esto. Condición del alma, sobriedad en su ser. Por eso es tan importante que la persona sea un corazón limpio, un corazón sano, porque ha hecho guerra espiritual, porque le ha permitido al Señor que lo liberte, porque ha permitido al Señor que le sane en su alma, derribando toda inmundicia, orando, manteniendo libre y sano de tantas cosas en su alma, que es muy fundamental, porque mire, el enemigo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Es un adversario, Entonces nuestro adversario es Satanás. Aquí lo vemos claramente. En primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 14, mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Mire qué tremendo. Porque el enemigo viene a maldecir a la persona, a traer maldición sobre la persona. Entonces, por eso aquí vemos que hay un adversario que está buscando cómo traer maldición a nuestras vidas. Un adversario como traer maldición a nuestro ser, levantar un acta de decretos, de maldiciones que nos sea contraria a nosotros. Y por eso es muy importante entender que tenemos un adversario. Mire qué tremendo es eso. Un adversario, un enemigo de nosotros. Salmos capítulo 106, versículo 10 lo habla. Dice, lo salvó de mano del enemigo, y lo rescató de mano del adversario. Entonces, bien, nos habla la palabra del Señor. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 10, nos habla también la Biblia. Dice, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Mire lo que hace la naturaleza demoníaca, donde aquí el apóstol estaba manifestando a este hombre que tenía esa tendencia de lo que hace Satanás, tenía esa naturaleza, obviamente, y el enemigo empieza a obrar en la persona. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Mire, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Qué tremendo. Entonces, mire que el enemigo es un adversario, Satanás es un enemigo, es un adversario que busca cómo dañar nuestra manera de andar, nuestro caminar con el Señor, hacernos desviar, sacarnos, hacernos quedar mal y Él poder obrar en contra de nosotros. Por eso muy bien sabemos que es un enemigo. Entonces Satanás es nuestro enemigo, es nuestro adversario y eso nos quede bien claro. Ahora vamos a mirar que el mundo de maldad, el mundo que nos rodea también es nuestro enemigo y a veces las personas de pronto no se dan cuenta de esto y bueno, y las personas no le ven nada malo a la cultura del mundo, a esa rumba, a esos bailes, a esa inmoralidad, a esas idolatrías, a esos ídolos del mundo. Bueno, hacer muchas cosas que en el mundo ofrecen y lo toman como cultura, como tradición. Es que en mi región se baila así, en mi región se hace este conjuro, este hechizo, en mi región se hace estas cosas. Y bueno, es mi cultura y no podemos perder, por eso el enemigo usted escucha mucho desde los niños, no podemos perder la cultura de nosotros, la esencia de nosotros, la cultura de esta región, porque aquí somos así, aquí se baila así, aquí hay una tradición de que tal persona cuando fundó esta tierra, él hizo esto, tal persona de lo otro, y empieza eso, no podemos perder las raíces, hablan ellos, las raíces, claro, porque no conocen esa condición. Entonces, lastimosamente, esas fortalezas todavía de pronto están en muchas personas pensando de que esas tradiciones humanas, las tradiciones del mundo todavía son buenas y son aceptables, cuando tenemos que entender que ese mundo, cuando vimos un mundo que nos lleve a la desobediencia a Dios, cosas que nos llevan a la desobediencia al Señor, a las cosas inmorales, a las cosas que no son buenas delante del Señor, pues obviamente son enemigos de nosotros. Somos enemigos de ellos y ellos de nosotros. Acá está hablando del sistema del mundo, no está hablando de las personas, sino del sistema del mundo, que obviamente lo vimos que Satanás fue el que empezó a orar, a diseñarlo. Entonces, mire lo que dice la Biblia en el nombre de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ya sé muy bien que una persona se vuelve esclava cuando empieza a obedecer, ¿no? De lo que obedezca se vuelve esclava. Si obedezca al Señor, se vuelve siervo del Señor, esclavo del Señor, y es una gran bendición, es lo mejor que nos puede pasar, donde Él sea
nuestro dueño, nosotros seamos siervos del Señor. Pero si la persona le obedece a Satanás, ya lo vimos, se vuelve esclavo de Satanás. Le obedece al pecado, esclavo del pecado se vuelve. Y obedece al mundo de tinieblas, el mundo que lo rodea, a la cultura del mundo, se vuelve esclavo del mundo. Entonces, por eso dice, está en esclavitud bajo los rudimentos, o sea, los fundamentos, la cultura, las tendencias, la moda del mundo, todo lo que se mueve en el mundo que lo lleva a la desobediencia a Dios, por lo cual es un enemigo del hombre, es un enemigo de nosotros esas cosas, somos enemigos del mundo, no amigos sino enemigos. Ya cuando estamos con Dios, entonces es una guerra que empieza a existir por las cosas del mundo que nos empiezan a traer, a seducir. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender todas esas cosas. Es una guerra que tenemos que mantener nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces vemos que hay cosas ahí de la cultura, filosofías, ahí vemos esas huecas sutilezas que parecen muy buenas, que no les va en nada malo, pero según las tradiciones de los hombres, que son tradiciones humanas y que no van conforme, que son los fundamentos del mundo, que van conforme a las cosas del mundo de tinieblas que nos rodea, a estar dando ese mundo pecaminoso, y no son según Dios, no son según Cristo, no son establecidas por el Señor. Por ejemplo, una tradición bien tremenda que lo lleva una persona, por ejemplo, en Navidad, en esa época del año, a adorar al niño, dice que el niño Dios, una imagen o un arbolito o unas cosas de esas, y se empiezan a tomar y emborracharse porque la tradición del mundo, porque eso viene de mucho tiempo atrás, y lo tildan con cosas al Señor Jesús que nació, y empiezan a hacer un poco de cosas, hasta unos rezos y un poco de cosas que obviamente, si vamos a ver, esas tradiciones humanas vienen de raíces del mundo. Si vienen a mirar, son cosas del mundo que no están en la palabra de Dios, que no son según Cristo, que Cristo no las establece, ni nunca vemos por eso los apóstoles, nunca vemos por eso ninguna persona haciendo esas cosas en la palabra del Señor, ni Señor tampoco, ni tampoco su nacimiento fue el 24, y un poco de cosas. Entonces, si empezamos a estudiar esos fundamentos, esos rudimentos, vamos a encontrar que eso fue en el solsticio, eso fue un poco de cosas que la gente empezó a hacer por allá, unos brujos, unos celtas, bueno, un poco de cosas, igual el día de las brujas, bueno, en fin, un poco de circunstancias, y así muchas cosas que hay en el mundo, muchas cosas que están en el mundo. Entonces, por eso es muy importante entender, por eso dice, no se deje engañar. Entonces, hay una batalla ahí, hay una guerra ahí entre el mundo no es nuestro amigo, el mundo que nos lleva a ir en contra de los fundamentos del Señor, obviamente se vuelve enemigo de nosotros. El mundo no es un amigo, el mundo de tinieblas no es un amigo, es un enemigo del hombre. O sea, vamos en el segundo enemigo. Vimos ya el primer enemigo, que es Satanás, y el segundo estamos viendo que es el mundo de tinieblas, el mundo de maldad que nos rodea con sus fundamentos y tradiciones humanas. Entonces, ve lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, mire qué tremendo. Entonces es lo que hablábamos ahorita. ¿Por qué? ¿Cómo si vivís en el mundo os sometéis a sus preceptos? Mire qué tremendo es eso. ¿Por qué? Si usted ya murió, si está en Cristo Jesús, ya empieza una guerra ahí. Entonces, ¿por qué usted vive en este mundo como si estuviese sometido al mundo? Como si todavía esas cosas lo arrastraran, como si esas cosas, esas corrientes lo dominaran todavía y lo guiaran. Entonces empieza esa batalla de la persona, empieza esa batalla que tenemos que tener por no ser arrastrados, por no estar en las cosas del mundo, y empieza una guerra, el mundo a querernos absorber otra vez, el mundo a querernos llevar otra vez a esas tradiciones. Pero usted por qué no toma, usted por qué no baila, usted por qué no hace esto, pero usted por qué no hace lo otro, usted por qué no participa. Y en el colegio eso es algo tremendo, por qué no participa de esas cosas, por qué no deja que el niño haga eso, por qué no deja que la niña se disfrace, por qué no permite que baile esa música de inmundicia. No, para ellos no leo nada de malo, es que mire, y es lo otro, no sea tan religioso. Entonces el mundo va a querer, y es una guerra, va a querer traer otra vez a la persona, a someterla otra vez, a esclavizarla otra vez. Entonces, por eso que el mundo no es aliado del hombre, es enemigo del hombre, y ahí lo vemos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Juan capítulo 12, versículo 31, el Señor Jesús lo manifiesta, y mira lo que dice: ahora el juicio de este mundo
Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces vemos que aquí el Señor está diciendo, viene un juicio para este mundo porque Satanás, que es el príncipe de este mundo, ya va a ser echado fuera. O sea, está hablando aun cuando venga el Señor Jesucristo y cuando Jesús también vino y en primera parte lo reprendía, lo echaba fuera, lo sacaba. Y entonces vemos esa condición, pero vemos también cómo él manifiesta que el príncipe de este mundo de tinieblas hasta ahora es Satanás, hasta que cuando venga Cristo Jesús iba a ser totalmente destruido y echado totalmente fuera. Bueno, pero estamos viendo, para no irnos hasta la parte escatológica, estamos viendo de cómo Dios está hablando aquí en su palabra, que el mundo es nuestro enemigo, que nos quede bien claro que el mundo de tinieblas, el mundo de todas cosas, esas culturas, esos fundamentos, es enemigo del hombre, es nuestro enemigo. Entonces vemos Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice la siguiente, de esta manera, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, hablando que el Señor Jesucristo nos vino a libertar de este mundo. Cuando habla del siglo malo, habla de este tiempo, de este momento, de este mundo que se está viviendo, cultura, modas, tradiciones, tendencias, todas esas cosas de este mundo. Él nos vino a libertar de esa condición para que nosotros no estemos sujetos a este mundo, como lo vimos en Colosenses, que el Señor nos libertó, que estamos muertos entonces con él a este mundo, porque obviamente el príncipe de este mundo es Satanás. Así que lo vemos claramente. Por eso se constituye en enemigo nuestro, porque el mundo, dice, es aliado del Satanás, es aliado del diablo, es tendente a la maldad, tendente a lo malo, y por eso vemos muy bien que es un enemigo de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 4, mire lo que habla Santiago, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mire, entonces es tremendo. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, qué tremendo es eso. Mire la batalla ahí, mire la guerra tan tremenda ahí. Y obviamente nosotros queremos ser, y Dios quiere ser nuestro amigo, y nosotros obviamente queremos ser amigos del Señor. Entonces este mundo nos va a buscar que estemos del lado de ellos, nos va a querer arrastrar, esa es la lucha, esa es la pelea, esa es la guerra, y a que seamos aliados del mundo cuando nosotros nos sometemos a lo que el mundo, el mundo dice, la cultura dice, la moda dice, todas esas cosas nos quieren someter para que nosotros nos constituyamos y no le damos nada malo y los obedezcamos al Señor. Entonces, obviamente, nos vamos a constituir enemigos de Dios y por lo cual viene juicio sobre este mundo que está ya condenado a ser juzgado. Satanás ya fue juzgado, así que vemos esa condición tan tremenda. Ahora vamos al tercer enemigo, por eso es lo que nos hemos sentado hablando en esta guerra espiritual, porque muchos de pronto podrán pensar, pero siempre en estas cuatro enseñanzas que tenemos de este seminario de guerra espiritual, pero ¿por qué están hablando del alma? Están hablando del cuerpo humano, están hablando del espíritu humano. ¿Por qué nos hemos centrado en hablar de eso? Porque esa es la naturaleza pecaminosa, que es una guerra que tiene que haber en nosotros. Pero estamos acostumbrados a hacer guerra más que todo es hacia afuera, hacia el diablo, hacia el mundo. Yo reprendo la brujería que hay en el mundo, yo reprendo esa cultura, ese baile mundano, esa música inmunda, todas esas cosas. Bueno, pero sí hay que hacerlo. Obviamente ya lo vimos que es una guerra que tenemos, una guerra que hay. Pero la mayor, la más importante, digamos de esta manera, no es el diablo, no es el mundo, es la naturaleza pecaminosa en la persona. Y vamos a verlo por qué es tan importante es esto. ¿Por qué es tan importante es esto? Y miren lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 15, para que nos demos cuenta, que ya sabemos muy bien que la maldad viene y se reproduce en el hombre de tercera, cuarta generación, pasa de los hijos a los padres. Ya vimos que eso causa en el ser humano, en el alma, en la persona, una tendencia hacia el mal. Podemos destituir la gloria de Dios y por lo cual no hacemos lo bueno ni lo justo, y esa es la naturaleza pecaminosa. Pero vean lo que dice aquí la Biblia para que nos quede bien claro en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 15, Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea que miren que está hablando en el contexto de que el corazón del ser humano obviamente está ligado, está atado a la necedad, a la maldad, a la desobediencia, a la rebeldía. Mire qué tremendo es eso. Jeremías capítulo 17,
el Señor habla en el versículo 19, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces mire que el mismo hombre, la misma naturaleza pecaminosa está en contra de nosotros mismos, en contra de nosotros ser, nuestra propia alma, somos enemigos de nosotros mismos. Qué tremendo es eso, es engañosa, es tendente a la maldad, ya lo vimos porque está grabada esa concupiscencia en el corazón del hombre. Y por eso el apóstol Pablo, mire lo que el apóstol Pablo declara en su palabra en Romanos capítulo 7. Vamos a leer Romanos capítulo 7 en el nombre del Señor Jesucristo, pero vamos a leer los versículos, venga, les digo, mire lo que habla la palabra del Señor. Hablamos del versículo 13. Mire lo que dice la palabra en el versículo 13. Dice, luego que lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Está hablando de la palabra de la ley, hablando de los mandamientos del Señor, que lo que hicieron fue resaltar que la persona era pecaminosa, que había pecado en la persona y que obviamente no le gustaba obedecer al Señor. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, ahí vemos la naturaleza pecaminosa, vendido al pecado. Qué tremendo nuestra naturaleza, como es de enemiga de nosotros, la naturaleza pecaminosa, de maldad, como es enemiga de nosotros mismos. Y vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque él estaba entendiendo que el pecado era malo, estaba aborreciendo el pecado, no quería el pecado, pero terminaba haciendo pecado. Mire cómo empezó, mire cómo el apóstol Pablo aquí nos habla de esto. Mire cómo el apóstol Pablo aquí habla que hay una batalla en él, que empezó una batalla en él, que es la batalla más importante que él tenía. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, versículo 17. Estamos en Romanos capítulo 7, versículo 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de esa naturaleza pecaminosa que vive el pecado. Dice, y yo sé que en mí, esto no es en mi carne, no mora el bien. Mire, o sea, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Por eso vemos que hay personas que han sufrido rechazo y han visto una vida de rechazo, de golpe, de violencia, de pronto en su casa, en su hogar. Eso marcó su alma, eso le causó heridas, eso le causó cosas allá en su consciente, en su subconsciente, en su alma, en sus sentimientos y emociones fueron afectadas por esas cosas. Sus pensamientos de ahí son afectados, de ahí las emociones, y las emociones empiezan a afectar la voluntad y el carácter de la persona. Y termina no queriendo rechazar porque ya no le gusta el rechazo, porque vio mucho rechazo, porque sufrió mucho rechazo, y terminará rechazando también a alguien. Y terminará haciendo esas cosas también sin darse cuenta, terminará repitiendo esas mismas cosas, porque está dentro de él y es enemigo de él, la misma persona, el pecado, la naturaleza pecaminosa, y vemos esta condición. Entonces, vea lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, vuelve y recalca. Dice versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley que el mal está en mí. Qué tremendo, que el mal está en él. Encontró que había algo que le regía, había una ley dentro de su ser, que el mal estaba morando, que tenía una naturaleza pecaminosa dentro de sí mismo, que obviamente no es buena, obviamente que no nos va a hacer bien, obviamente que es contraria a nosotros, porque nosotros queremos vivir bien, queremos estar bien, queremos un hogar bueno, queremos familias bendecidas, queremos estar en una vida próspera, tener éxito, pero nosotros mismos somos enemigos de nosotros de no cumplir esos sueños. Por ejemplo, yo obviamente si una persona, usted le pregunta a un padre que ama a sus hijos, dice, no, yo quiero vivir y verlos crecer y verlos hasta tener nietos y ayudarles y estarlos con ellos y verlos cómo triunfan en la vida y apoyarles y estar con ellos. Pero eso es bueno, claro está que sí. Pero yo mismo, ¿qué hacía? Tomaba, mi carne pecaminosa deseaba tomar, deseaba cometer cosas que lo que hacían era atentar a ponerme en peligro la vida, borracho,
por ahí buscando de pronto un problema, buscando un accidente, buscando cualquier cosa de esta, buscando quedarme sin empleo por causa de una borrachera, buscando quedarme sin hogar, en fin, muchas cosas. Entonces mire que aunque quería algo bueno, pero mi propia carne, los deseos pecaminosos en mi vida me incitaban, me llevaban a hacer todo lo contrario. Entonces me eran contrarios, no me ayudaban para nada. Entonces por eso vemos que eso es lo que Pablo dice, esa naturaleza pecaminosa en nosotros es nuestro propio enemigo, no nos lleva a las bendiciones que nosotros queremos. Por eso es muy importante que ese es el fundamento en el nombre de Cristo Jesús de la guerra espiritual. Eso tiene que ser el fundamento más grande de la guerra espiritual. Mire que el apóstol Pablo aquí, está hablando de la carta a los romanos, dice, voy a reprender al diablo. Si más adelante y en otras cartas, obviamente él habla de reprender al diablo, como lo leímos. Él habla también, obviamente, del mundo de tinieblas, como lo leímos también en diferentes cartas. Pero mire que se centra mucho más y se centra principalmente, como Jesús lo hizo, en el ser humano. Por eso lo leímos. El Padre viene a santificar todo nuestro ser y es muy importante esto. Muy importante esta guerra espiritual que en nuestro propio ser tenemos que batallar, pero que Cristo nos vino a dar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Ya lo que dice la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, versículo 21, vuelvo a leer, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ahí vemos, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Empezó un gusto por el Señor, pero veo otra ley en mis miembros que se revela, aquí está, que está contrario, una rebeldía, revela contra la ley de mi mente, de la mente, mire, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Vemos, ¿quién me libertará? ¿Quién me ayudará a ser libre? Ahí donde vemos que Jesucristo nos vino a ser libre. ¿Quién me ayudará a ser libre? ¿Quién me ayudará a ganar esta batalla? ¿Quién me ayudará a vencer esto? Solo el Señor Jesús. Vea lo que dice aquí 25. Pues gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley del Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces tenía esa batalla, pero solo Dios nos puede ayudar, solo Dios nos puede libertar, solo Dios nos puede dar esa victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Así que Romanos capítulo 6, pues él lo declaraba también, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ahí está, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, esta batalla, esta guerra que tenemos en nuestro ser interior con Jesucristo, la podemos obviamente ganar. Y es muy importante que empezamos nosotros a entender, a destruir todo esto en nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestra propia naturaleza pecaminosa, que es enemiga de nosotros, es enemiga de que nos vaya bien, es enemiga de que tengamos bendiciones con Dios, es enemiga de la vida eterna. Entonces, es muy importante que nosotros hacerlo. ¿Por qué es tan importante? Y con esto voy culminando. ¿Por qué es tan importante esta batalla? Porque obviamente las pasiones con un alma enferma, pues es de una manera tremenda yendo hacia la perversidad. Entonces, por eso es tan importante no buscar, mire este principio fundamental, no buscar la solución del problema fuera de sí. Porque a veces le echamos la culpa, es que la culpa es de los niños, es que la culpa es de aquel, es que la culpa es de ella, es que la culpa es del presidente, es que la culpa es del vecino, es que la culpa es del dueño de la empresa, es que la culpa es del otro, es que la culpa es que le busca la solución, le echa la culpa afuera, busca el problema de fuera de la persona. No, mire, el problema está dentro de la misma persona y eso tiene una solución maravillosa. Porque los problemas de afuera son muy difíciles de solucionar. Mire qué tremendo. Me voy a ilustrar. Mi esposa antes, o mi mamá, o muchas personas de pronto, que estaba yo antes sin Dios por la causa que yo tomaba, entonces podía echarle la culpa yo a quien sea, le echaba la culpa a los demás, que por usted se toma, es que porque esto, lo otro, porque mi mamá esto, lo otro, porque mi papá lo aquello, entonces por esto, porque un despecho, porque cualquier cosa, y le echaba la culpa a los demás y no dejaba obviamente de tomar y no cambiaba nada de las circunstancias, no podía cambiar a nadie, no podía cambiar esas personas que de pronto yo les podía echar la culpa y el problema son ellos, el problema es esto, el problema aquello, y no lo iba
pueda cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo hacer que una persona cambie. Entonces, la solución obviamente no se va a ver a ese problema. Pero cuando yo me doy cuenta, cuando yo realmente tengo un principio fundamental, que el problema no está afuera, que el problema está dentro de mí, todo lo que está en mi alrededor va a cambiar porque yo sí lo puedo cambiar con el poder del Señor. Dios lo puede cambiar. Yo sí puedo cambiar y al cambiar va a cambiar todo lo demás. Por eso es algo tan poderoso y tan maravilloso. En vez de empezar a buscar y echarle culpas y buscar el problema afuera y buscar la solución del problema afuera, es que si esa persona cambia, eso me cambia la vida. Si esa persona cambia, entonces voy a hacer un hogar bueno. Si esta persona cambia, esto y lo otro. No, mire, o si esa persona deja de hacer esto, entonces yo creo que va a mejorar las cosas. Mire, es que nosotros no podemos, por eso la solución a ese problema va a ser muy difícil de poder encontrarla. Pero cuando nosotros vemos que el problema somos en nuestro ser interior y esa solución sí va a poder encontrarla porque Dios nos la viene a dar y ya lo leímos, el hombre del pecado es destruido y entonces cambia todo nuestro ser porque andamos en la bendición del Señor y entonces por eso es muy precioso y maravilloso una gran bendición que nosotros podemos encontrar. Entonces, si algo en el corazón de la persona está pendiente, si algo en su alma está pendiente, si hay un problema, una concupiscencia, algo pendiente en hacer, obviamente Satanás va a tener oportunidad, el mundo va a tener oportunidad de llevar a la persona otra vez a cautividad. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, si nuestra alma está sana, si nuestro ser interior está sano, si ya hemos ganado la batalla en nuestro ser interior, pues a Satanás no le va a quedar fácil, le va a quedar muy de para arriba, muy difícil que nos venga a seducir, a caer en pecado. El mundo le va a quedar muy difícil que nos vuelva a arrastrar otra vez y nos vaya a ganar. Entonces la guerra contra Satanás y contra el mundo la vamos a tener mucho más fácil porque lo principal es en nuestro ser interior, en nuestra alma. Por eso es tan importante esto. Y mire que con esto voy culminando para orar en nombre de Cristo Jesús. No quiero dejarlo aquí. Juan capítulo 14, versículo 30, nuestro Señor Jesucristo lo habla, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Qué tremendo, mire lo que el Señor Jesús dice, ahí viene el diablo, viene el príncipe de este mundo, mire que nombró los dos enemigos, a Satanás y el mundo, ¿no? Mire que nombró los enemigos y dijo, vámonos de aquí, yo tengo la capacidad de poder irme, yo tengo el poder de poder irme, ¿por qué? Porque nada hay del diablo en mí, en su alma, no hay nada de pecaminoso, no hay nada de inmundo, no hay nada de impuro, entonces él fácilmente podía, y lo venció como lo venció, él fácilmente podía retirarse, fácilmente podía andar en esa libertad, podía andar en esa bendición, él fácilmente podía vencer. ¿Por qué? Porque lo principal es el ser humano. Si no hay nada pecaminoso, si no hay nada inmundo, si no hay nada en el ser humano, si ha vencido todo esto, toda esa naturaleza pecaminosa, pues obviamente ya lo de afuera, lo que es Satanás, lo que es el mundo, ya está derrotado por sí. Que la persona va a tener unas victorias maravillosas en el nombre de Cristo Jesús. Ya la guerra le va a ser mucho más fácil, echar fuera demonios, reprender la obra del diablo, reprender las cosas del mundo. Si se no participa y si no reprende las obras infructuosas de las tinieblas, ya a la persona le queda mucho más fácil. Por eso lo más principal, lo más importante, y con eso culmino, es solucionar el problema de la naturaleza pecaminosa que nos es contraria. Es muy importante. Por eso Dios quiere y el anhelo del Señor es una iglesia sana, limpia y libre. Así el diablo no podrá engañar, no podrá venir a tener acceso a la persona y obviamente nosotros tenemos esa victoria maravillosa. Así que hay que solucionar todos los problemas que nosotros tengamos de la vieja naturaleza, de la carne. Así ni Satanás ni el mundo podrá tentarnos ni ganarnos. Muy preciosa bendición. Por eso Efesios, un texto muy conocido, culminando, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra toda acechanza del diablo. Está hablando en la parte de la mente, la parte del cuerpo humano. El ser humano, en toda la armadura del Señor, viene a traer protección a la persona, el ser humano es la persona. Entonces, mire qué tremendo. Cuando tenemos esa bendición, aunque Satanás venga a acechar, tenemos la fuerza, es el poder del Señor y tenemos la victoria más segura. Por eso dice que todo lo podemos en Cristo, Filipenses 4:13, en Cristo que nos fortalece y fortalece nuestro ser interior, fortalece nuestra bendición maravillosa, ser libres en nombre de Cristo Jesús. Bien, así que qué bendición tan maravillosa.
Eso es lo más importante, por eso vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que se derribe, que se derrumbe, que nuestro ser interior sea transformado, que nuestro ser interior sea libre, saldar cualquier cosa, si hay que pedirle perdón al Señor de cosas del pecado que nuestra alma, nuestro carácter, nuestro comportamiento, en fin, que Dios nos liberte, que Dios sobre y que tengamos esa victoria sobre nuestro ser interior, de esa naturaleza pecaminosa. Por eso Cristo la destruyó en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos libres de esa naturaleza, y así de esta manera nosotros andar en esa libertad y mantener esa libertad para que el mundo ni Satanás pueda ganar en nosotros, y tenemos segura esa victoria maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo. Que declaremos como nuestro Señor Jesucristo declaró: nada hay del diablo, no hay de su naturaleza pecaminosa en nosotros, no hay nada en nuestro ser de maldad, no hay nada de maldad, porque somos libres y ahora andamos en santidad, en pureza, en libertad, emociones, sentimientos, pensamientos, todos totalmente limpios y sanos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, así que este es el punto de este día, de esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús, que nuestro Señor nos regala sobre la guerra espiritual. Entonces, hoy vimos los fundamentos, que tenemos 3 enemigos básicos, que son Satanás, el mundo de maldad y la naturaleza pecaminosa. Son 3 enemigos, 3 adversarios que tenemos que tener bien en cuenta, pero que si vencemos el primero, que es la naturaleza pecaminosa, es la más grande, no tanto el diablo, no tanto el mundo, sino la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque esa nos va a dar la bendición, el punto de partida de victoria para obtener las otras victorias sobre Satanás y sobre el mundo, que ya pasan a ser secundarias. Entonces ya pasan a ser menos poderosas, digamos de esta manera, porque el Satanás nos ha llevado a pensar, como es padre de mentira, a pensar que el poderoso es él, cuando lo tremendo está dentro de la persona. La naturaleza pecaminosa es lo más terrible que el mismo Satanás, porque esa nos va a llevar, y si hay esa naturaleza pecaminosa en nosotros, para Satanás queda fácil caernos en tentación, el mundo queda fácil ganarnos, Satanás queda fácil ganarnos y entrar a operar en la persona. Entonces, por eso es muy importante. La guerra espiritual es algo muy glorioso, empieza en nuestro ser interior, derribando todo lo que se había levantado el enemigo en nosotros, y esa naturaleza pecaminosa que se ha levantado con fortalezas en nuestras vidas. Pero con el poder de Dios, sea la naturaleza pecaminosa, sea Satanás, sea el mundo, lo vencemos en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Dios soberano. Vamos, mi hermano, mi hermana, en esta hora, usted que está escuchando y que está recibiendo esta enseñanza en esta hora, dile: Señor, aquí estoy, Papá Santo. Aquí estoy, Señor. Yo quiero ganar esta victoria, Señor. Yo quiero ganar esta pelea. Yo quiero ganar esta guerra, Señor. Hoy vengo, Señor, en contra de esa vieja naturaleza, rebeldía, desobediencia, necedad, orgullo, soberbia. Usted sabe pronto qué opera en ti. Usted sabe pronto qué hay en tu corazón, qué hay en tu vida. Dile: Señor, mira mi alma, si hay herida, rechazo, resentimiento. Señor, mira qué fortaleza el enemigo levantó en mi vida. De pronto la necedad, la religiosidad, de pronto la mentira, el engaño, qué sé yo, qué cosas, diga el Señor, Padre, lo que el enemigo haya levantado, lo que esa naturaleza pecaminosa en mí, Señor, destrúyela, porque Cristo no va a destruir el hombre del pecado, quiso destruir esa naturaleza en nuestras vidas. Padre, despedázala, Señor, limpia nuestra conciencia de obra muerta, límpianos con la sangre poderosa, límpianos y purifícanos. Por eso el Dios dijo: el Dios de paz mismo nos limpiará todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dile: Papá, yo necesito ser limpio, porque esta es la primera batalla y la guerra que tengo que tener, Señor, y esa victoria poderosa, porque yo sé, si yo tengo esta victoria, Señor, Padre amado, obtendré las otras mucho más fácil, como ocurrió en Jericó. Señor, cuando entraron a la tierra de Canaán, la tierra prometida, había una fortaleza más grande que era Jericó. De ahí las otras batallas eran más suaves, aunque tenían que seguir luchando y peleando, pero las demás eran más suaves. Padre, glorifícate, Señor. Padre, glorifícate, bendito Rey del cielo. Padre, glorifícate, Dios de gloria, en esta hora, Señor. Ayúdanos, Padre, a derribar todo inmundicia que hay en nosotros, Señor. Esa naturaleza que nos es contraria, como el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me libertará? Señor, libértanos. Padre, Señor, obra en esta hora, Dios soberano, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Rompe con todo lo que no es tuyo, Señor. Padre amado, todo lo que sea contrario a la obediencia a Dios, todo lo que sea contrario, todo lo que estaba sometido, todo lo que obedecía al pecado, todo lo que obedecía a nuestra naturaleza, a nuestros deseos, Señor, Padre amado.
Oh Rey del cielo, de pronto sean contiendas, enemistades, pleitos, Señor, iras, soberbias, orgullo, Señor, Padre amado, amargura, cualquier tipo de envidia, de codicia, de avaricia, Señor, cualquier cosa que nos lleva a manipular nuestra mente, emociones, sentimientos heridos, Señor, Padre amado, rechazos, repudio, Señor, Padre amado, odio, Señor, Padre amado, oh Rey del cielo, fracasos, ruinas, Señor, cualquier tipo de circunstancia, Papá Santo, oh Rey del cielo, derríbalo en nosotros, Padre, en esta hora, que hemos destruido en nombre de Cristo, eso lo echamos fuera, le ordenamos a nuestra alma ahora que se someta a Dios, que someta el Todopoderoso, eterno Rey del cielo y de la tierra, que ahora los deseos cambien, las pasiones cambien, Padre, límpianos en esta hora todo lo que Satanás, el pecado haya levantado como fortaleza en nosotros, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente, Señor, hoy derribamos eso, lo tenemos por basura, Señor, Padre amado, queremos desaprender de todas esas cosas para aprender ahora de ti, para ser un nuevo ser, con un corazón humilde y manso, Señor, nuevo ser, un alma nueva, un espíritu nuevo, Señor, un ser nuevo, Padre precioso y glorioso, Rey del cielo, crea, oh Dios, en nosotros, lávanos, límpianos, Padre, en esta hora, oh Rey del cielo, desarraiga todo lo que no es tuyo, desarraiga todo lo que no te glorifica, papá, en el nombre del Señor Jesucristo, llévate, Señor, sana las heridas ahora de esa alma, libértalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Padre, rompe con toda maldición, rompe con toda inmundicia, papá, quebrántalo, Dios del cielo, quebrántalo, Dios de gloria, Padre amado, toda acechanza del diablo sea destruida también, toda inmundicia de tinieblas, toda seducción, fascinación, encantamiento, Señor, con las cosas del mundo, con las cosas pecaminosas, Padre amado, con eso que se deleitaba nuestra alma porque estaba viciada el pecado, Señor, porque estaba viciada y le gustaba eso pecaminoso, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, rómpele en esta hora, papá, quebrántala, Señor Dios soberano. Témalo, Dios del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo, sigue rompiendo, papá, esa inmundicia, Padre Santo, destruyela, Dios de la gloria, que hizo la persona cruz del Calvario, Señor, Dios del cielo, no queremos vivir más en esa condición, Señor, Padre, derriba todo lo que no es tuyo, tiene que caer ahora en el nombre de Cristo Jesús, se explota, se quema, se consume ahora, ninguna inmundicia demoníaca, satánica tiene poder sobre nosotros, Padre, glorifícate, glorioso Salvador, ora, bendito Padre Santo, sigue orando, bendito del cielo, sigue glorificándote, Padre, sigue destruyendo, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús, toda esa inmundicia cae por el poder de Dios, Padre, gracias, soberano Rey del cielo, gracias, soberano Dios de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo se va de nuestro cuerpo, toda inmundicia del pecado, toda condición de maldición se va ahora, recibimos sanidad, recibimos liberación, recibimos restauración del Todopoderoso, poder del Espíritu Santo de Dios, Señor bendito del cielo, Padre amado, para no conquistar el Espíritu Santo, necesitamos más, Señor, acrecenta más esa gloria, aún que nos llena, nos satura de ti, Padre precioso y glorioso Dios, precioso y maravilloso Rey, en el nombre del Señor Jesucristo, se va esa inclinación a la brujería, a la santería, se va esa inclinación al ocultismo, se va esa fortaleza e inmoralidad sexual, te derriba en el nombre de Cristo Jesús, cae por el poder de Dios ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, ese orgullo, esa altivez, esa soberbia, Señor bendito del cielo, esos deseos pecaminosos ahora se van, en el nombre de Cristo Jesús, te derriban por el poder de Dios, Padre, sigue glorificándote, Padre, sigue obrando en esta hora, Padre, sigue quebrantando lo que no es tuyo, de soberano, sigue rompiendo toda cadena de maldición, de opresión demoníaca, satánica, papá, en el nombre del Señor Jesucristo, consume, papá, toda maligna plaga en esta hora, derriba lo que no es tuyo, Padre soberano, derriba toda inmundicia, tinieblas, Padre maravilloso, en nombre de Cristo Jesús, cae todo plan de tinieblas ahora, cae todo plan demoníaco ahora, cae todo plan satánico ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, consúmelo, Rey del cielo, consúmelo, Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús, sigue despedazándolo, sigue deshaciéndolo, sigue destruyéndolo, Padre, sigue quemando, Señor, todo lo que no es tuyo, ahora cae en el nombre del Señor Jesucristo, como cayó el faraón, como cayó Goliat a los pies de David, como cayó destruido toda esa inmundicia, como cayó esa naturaleza, como cayó los Satanás y los demonios despojados, destruidos por el Todopoderoso eterno Rey del cielo y de la tierra, por el Cristo de la gloria, Señor, el que destruyó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, papá, oh, glorifícate en esta hora, resplandece la luz, Señor, en medio de la tiniebla, no aparecer en la tiniebla en contra de luz, Señor, no puede esperarse esa inmundicia en nuestra vida, Señor, desarraiga toda tiniebla, papá, en el nombre de Cristo Jesús se va ahora, que no hay nada de Satanás en nosotros, no hay nada de naturaleza pecaminosa en nosotros, fue destruida en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, oh Santo, tenemos la mente de Cristo, el carácter de Cristo, Señor, no nos conformamos con menos, papá, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, bendito del cielo, gracias, Señor, contigo vencemos todos esos enemigos, Señor, contigo, Señor, tú lo pones por estrella de nuestros pies, Dios soberano,
en el nombre del Señor Jesucristo, al pecado, Satanás, Señor, Padre amado, al mundo de tinieblas, Señor, el mundo demoníaco, Señor, el mundo de maldad, papá, el presente siglo malo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Santo del cielo, y esa pecaminosa, papá, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, somos libres, somos bendecidos, ahora somos del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Dios Santo, bendito Padre de la gloria, gracias, fluye esa bendición tuya en nuestro ser, Señor, somos libres, somos bendecidos ahora, en el nombre del Señor Jesucristo te adoramos, papá. Bendecimos, glorioso Dios, bendecimos tu santo nombre, Padre de gloria, gracias, Dios soberano, gracias, Dios del cielo, gracias, Dios de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret se desarraiga en nuestras vidas, toda herencia de maldición, toda inmundicia se va ahora en el nombre del Señor Jesús, cae por el poder de Dios, cae por el poder de Dios, Padre, gracias, sigue glorificándote, Padre, gracias, sigue orando, Señor, somos bendecidos, somos libres, somos más que vencedores en Cristo Jesús, oh Dios del cielo, gracias, Dios soberano, te adoramos y te bendecimos, Padre maravilloso y eterno Dios, te adoramos y bendecimos tu santo y glorioso nombre, Padre celestial y glorioso Rey, en el nombre del Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre, papá, bendito sea tu nombre, papá, bendito sea tu nombre, papá santo, bendito sea tu nombre, Dios del cielo, gracias, papá, gracias, Señor, porque ¿qué hubiese sido de nosotros si tú no hubiese llegado a nuestra vida, no la victoria, entendimiento, revelación, a quitar toda venda, toda atadura, toda ligadura, papá, gracias, bendito Dios, gracias, bendito Rey, por enviar a tu Hijo amado a morir por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, Señor, recibimos de ti liberación y salvación ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos, Padre eterno. Gracias, glorioso Dios. Gracias, bendito Padre. Te adoramos, amado Salvador. Exaltamos tu santo y glorioso nombre, Padre celestial y glorioso Rey. En el nombre potente y maravilloso de su Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sea para ti, Papá Santo. Toda la adoración sea para ti, mi Padre celestial y glorioso Dios, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan maravillosa, extraordinaria que el Señor nos ha regalado en el nombre del Señor Jesucristo. Así que bueno, mantenernos libres, seguir luchando, seguir peleando, seguir en esta guerra que Dios nos da la victoria. Tenemos la victoria segura porque ya Cristo lo ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Así que vamos a obtener esas victorias maravillosas en contra de esos adversarios, esos enemigos, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Nada nos podrá vencer, nada nos podrá hacer daño, porque Dios está con nosotros para esa victoria, está con nosotros para ayudarnos con tu glorioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. La alabanza sea al Rey, la gloria sea para el Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra. Así que, mis amados, los bendecimos. Continúa una feliz noche de gran bendición, un feliz fin de semana, una semana llena de la gloria de Dios, bueno, y un mes que vamos a empezar en gran victoria, en gran bendición, en el nombre del Señor Jesucristo, acordándoles que este domingo también tenemos esa reunión maravillosa a las 10 de la mañana en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, porque Dios es bueno y maravilloso a través de las páginas de las redes sociales, Pastor Darío Forero, CMB Calarcá, y también estas enseñanzas todas las estamos subiendo a la página de YouTube, Pastor Darío Forero, donde ustedes se pueden suscribir, se pueden hacerlo para que ahí les lleguen notificación al correo, les lleguen notificaciones cuando estamos en vivo y también estemos subiendo esas enseñanzas para que se mantenga actualizado de todas esas enseñanzas y la pueda ubicar y encontrar y pueda repasar y pueda volver o pueda compartirlas también en nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, Dios les bendiga rica y abundantemente, que la paz del Señor sea con todos vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones del Todopoderoso, del cielo y de la tierra.